bien, estimada doctora, continuaremos con la tercera parte de este video, en el cual estaremos hablando cómo efectivamente se activa esta figura de la teoría del riesgo dentro de lo que respecta a la pandemia COVID-19. Empecemos con el siguiente ejemplo. Martina contrata con Matías una obligación que consiste específicamente en una prestación de hacer, es decir, un servicio personalísimo. Martina es la contratante y Matías es la persona que presta el determinado servicio. Pero pasa que por cuestiones no imputables efectivamente a Matías, este se enferma de COVID-19 y no puede cumplir con lo que respecta la contraprestación, y su contraprestación es de realizar un cuadro de pintura. Podemos ver que pasando estos 10 días, Matías se enferma. Entonces, esto a consecuencia de lo que respecta al COVID-19. ¿Qué nos dice el autor León Rodríguez, 2020? Refiere que verdaderamente es inevitable que todo tipo de contratos se vean afectados por el COVID-19. Es por ello que el principal impacto dentro de lo que respecta al COVID-19 es sobre las obligaciones contraídas en los contratos. A continuación, estaremos hablando exclusivamente de algunas características sustanciales dentro de lo que respecta justamente esta aplicación de la teoría del riesgo en tiempos de pandemia. Actualmente ya existe lo que viene a ser los tribunales, como ser juzgados, que ya están atendiendo estos problemas acerca de la teoría del riesgo, señalando que evidentemente hay muchos contratos, obligaciones que en tiempos de pandemia no se han ido cumpliendo. De tal manera, tenemos justamente sentencias constitucionales muy recientes del año 2021, 2020, donde exclusivamente tratan el tema de la pandemia y el cumplimiento de este. Bueno, tenemos la sentencia constitucional 12/2021/S4, donde refiere que si una persona va a invocar la imprevisión, la imposibilidad, inevitabilidad de poder realizar lo que viene a ser su contraprestación, no puede evitar justamente lo que viene a ser un terremoto, un incendio y mucho menos una pandemia. En ese caso refiere, bueno, la sentencia constitucional plurinacional, que se debe tomar justamente en cuenta lo que se está invocando, esta imprevisión, y además se deben probar cada uno de los hechos que se están tomando en cuenta. Por ejemplo, si alguien alega en el primer caso, por ejemplo, que una persona se encuentra enferma y no puede cumplir con su contraprestación o su prestación, en todo caso, tiene que comprobarlo. Tiene que haber evidencia clara y específica de este aspecto. Justamente esto está relacionado con otra sentencia constitucional, la 101/2022, que refiere exclusivamente que, en todo caso, cuando alguien prueba una imprevisión, una imposibilidad, exclusivamente debe estar determinado, específico, no subjetivo. No que para esta persona sea imposible, sino que para el resto de los demás, el cumplimiento de la obligación también debe tornarse imposible. Es por ello que ahora veremos la sentencia constitucional 0324/2021, que nos dice que exclusivamente al analizar si evidentemente existe una imposibilidad de cumplir un contrato en tiempos de pandemia, se tiene que hacer un análisis muy restrictivo. Este análisis restrictivo en cuanto a esa imposibilidad que se ha sobrevenido. Es decir, que tenemos que hacer un análisis muy específico, si bien la pandemia va a determinar que no se cumpla con la prestación debida. Dentro del mismo podemos mencionar justamente a otra sentencia, que es la sentencia constitucional 948/2021/S2, donde exclusivamente refiere que se aplica en estos contratos indirectamente, aunque no estén dispuestos, la cláusula rebus in stantibus, efectivamente, y esto relacionado con la cláusula pacta sunt servanda. Estas cláusulas refieren como ser el rebus sic stantibus, que si no se puede cumplir con la prestación, ya no se encuentra en las mismas cualidades en el que se encontraba. Por ejemplo, si al principio han contratado, cuando no había pandemia, han realizado un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de mutuo, en esos casos, si sobreviene un hecho, ya no se puede cumplir la obligación. Esto te dice la cláusula rebus sic stantibus. Te dice que las cosas se cumplen mientras se mantengan en el mismo estado en que se las encontraba. Lo mismo es el pacta sunt servanda. Se cumple lo que se ha pactado, pero no se ha pactado que existiría una pandemia. Entonces, de tal manera, esta teoría exclusivamente te dice que no se debe cumplir la obligación específicamente dentro de lo que respecta a la pandemia. Pero es necesario justamente mencionar que
Esta coyuntura y demás aspectos de la pandemia ha ido creando muchas normativas, muchos decretos. Es por ello que tenemos el Decreto Supremo 4174, que nos habla exclusivamente en una nueva conteo del tiempo en caso de imposibilidad de cumplimiento. Por ejemplo, si una persona tenía que cumplir con su obligación, por ejemplo, el 10 de enero, pero no puede, se ha visto imposibilitado por la pandemia, entonces han sacado decretos supremos, nuestra legislación nacional, en que determina que el plazo se extiende. Es decir, que no se aplica la teoría del riesgo, no te dice que la obligación se extingue, porque recordemos, uno de los principios fundamentales de un contrato es que se cumpla. Esto genera seguridad jurídica, es decir, la eficacia de la norma. En ese sentido, ahora vamos a desarrollar una antinomia normativa. ¿A qué me refiero con antinomia normativa? Existe una contradicción en nuestra legislación. Después del análisis que hemos realizado como grupo y demás, varios autores refieren que evidentemente existe una contradicción en nuestra norma. En una te dice que sí es necesario que cumpla con la obligación y en otra te dice que no es necesario que se cumpla con la obligación. Para ello, nuestra compañera Luz María dará una explicación, ¿no?, de lo que respecta justamente este tema de la antinomia normativa como propuesta de desarrollo del grupo A. Buenos días, doctora. Como grupo, analizamos la propuesta de desarrollo antinomia normativa, que después de haber realizado una exhaustiva investigación sobre lo que es la teoría del riesgo en nuestra legislación, podemos apreciar una antinomia normativa, que evidentemente lo vamos a ver a continuación. En el artículo 579 de nuestro Código Civil boliviano, que es contratos traslativos o constitutivos de la propiedad o de otros derechos reales, lo cual nos señala que si se pierde la cosa cierta y determinada por causa no imputable al enajenamiento o constituyente, el adquiriente sigue obligado a cumplir la contraprestación, aunque no se hubiese entregado la cosa. O sea que podemos apreciar que al ver la alusión que se aplica en la teoría de despedir creditori, asumiendo que aunque se pierda la cosa debida por causa no imputables al deudor, la otra parte de la obligación debe cumplir con su contraprestación. Y con el otro artículo, lo que es el artículo 577, incumplimiento por imposibilidad sobreviniente. Lo cual nos señala este artículo es que en los contratos con prestaciones recíprocas, la parte liberada por su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede pedir la contraprestación de la otra y deberá lo que hubiera resistir lo que hubiera recibido, lo cual claramente expresa que este artículo, junto a los artículos 379 al 383 de nuestro Código Civil, por causales no imputables al deudor, la obligación debe ser correlativa, que sigue su misma suerte. Es así que se puede apreciar una contradicción en la norma, que en un futuro deberá ser solucionada. Bueno, pasando a mi compañera, voy a pasar con anexos a mi compañera Cristal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Luz. Evidentemente, una vez viendo este tema de la antinomia normativa, donde se puede evidenciar que claramente existe una contradicción en nuestra norma, ahora veremos los anexos respectivos al presente trabajo. Es menester señalar que a partir de ahora estaremos observando una cuestión y serie de lo que viene a ser estadísticas, encuestas, jurisprudencia, que acotan y hacen que el trabajo sea más interesante y más completo. Ahora bien, al momento de hablar dentro de lo que respecta justamente estas estadísticas, encuestas y demás aspectos, es menester señalar que vivimos en una sociedad de riesgo, donde siempre, siempre está latente el peligro. Es entonces que allí surge allí surge, ¿no?, la pregunta del grupo del señalar: vivimos en una sociedad de riesgo donde hay inundaciones, sequías, pandemias.
Entonces, ¿qué pasa con las obligaciones? Es necesario justamente medir todos estos daños y estos riesgos. En la tabla de 1 podemos ver justamente un resumen de todas las características de eventos más relevantes que están justamente relacionados dentro de lo que respecta a los eventos que justamente pueden ocurrir en Bolivia. Esto se encuentra dentro de lo que viene a ser el informe nacional del Banco Interamericano, BID, que refiere que los eventos y las categorías en las cuales pueden existir en Bolivia como ser eventos de riesgosos son categorías tectónicas, riesgos volcánicos, deslizamientos, huracanes, sequías y demás. Esto está relacionado ¿con qué? Con el sismo, actividad volcánica, deslizamientos, huracanes, heladas, ondas frías. Es más que obvio que cada una de estas circunstancias podría traer lo que viene a ser el incumplimiento de una obligación, el incumplimiento de un contrato. De tal manera tenemos la tabla número 2, donde nos habla específicamente cuáles son los eventos de inundaciones de mayor impacto que se han registrado en Bolivia hasta el año 2012. Con el hecho de mostrar justamente del por qué estamos mencionando los inundaciones, sequías, es con el fin principal de dar a conocer, ¿no?, al público que vivimos en una sociedad de riesgo y en que en cualquier momento los contratos pueden ser incumplidos. Podemos ver, por ejemplo, acá que las zonas con mayor impacto justamente de inundaciones en el país de Bolivia son el departamento de Santa Cruz, donde se puede evidenciar 35.000 hectáreas de cultivos afectados, 45.000 hectáreas de cultivos afectados. En el año 2007, por ejemplo, también podemos ver que existen personas afectadas, hectáreas afectadas. Pongámonos a pensar, quizás existía un contrato de cosecha, un contrato aleatorio, donde no se sabe cuáles son las ventajas a futuro, pero podría haber un contrato aleatorio. En ese caso, ¿qué pasaría con la obligación si la cosecha se llega a perder? Por un evento extraordinario, caso fortuito, por ejemplo, puede ser justamente una inundación específicamente dentro de la chacra o aspectos fundamentales que dan a conocer que la obligación ya no se va a cumplir. Es por ello que ahora mencionaremos justamente el número de registro de inundaciones por año. Esto lo hemos sacado específicamente de la página oficial del perfil de riesgo de desastres para Bolivia, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, donde podemos ver claramente en pantalla que el año 2005 y el año 2008 han sido registros totalmente altos de inundaciones, en el que casas, sembradíos y demás se han perdido. Es decir, ya no han podido sobrevivir dentro de lo que respecta la mayoría de estos contratos, ¿no? Ya sea un contrato de compraventa de una parcela, un contrato de compraventa de la cosecha y demás aspectos. Acá podemos ver, por ejemplo, un porcentaje de riesgos de inundaciones en Bolivia hasta el año 2021, es decir, que ¿cuál es el riesgo de inundaciones para nuestro país, Bolivia? Y podemos ver que si bien el 37% está en color rojo, que es un nivel muy alto, el 50% representa evidentemente un nivel muy alto de riesgo de inundaciones. Es decir, que existen riesgos totalmente altos de que exista lo que viene a ser una inundación de una zona, de una comunidad en específico, de las comunas, de estas tierras en específico, que va a hacer que incluso si es que existiese contratos, estos se vean imposibilitados de cumplirlos. A su vez, podemos ver acá la tabla número 4, donde nos habla de todos los registros por año, hasta el año 2010, donde nos van a dar qué eventos de deslizamiento se han encontrado en Bolivia, que se han reportado justamente bajo la fuente, ¿no? El perfil de riesgo de desastres para Bolivia, donde refiere que los eventos acumulados son muy altos, que cada vez la línea roja va subiendo. Eso nos quiere decir que vivimos totalmente en una sociedad de riesgo. En cualquier momento pueden haber deslizamientos. Tal es el caso que ocurrió justamente en nuestra ciudad de La Paz, donde se han derrumbado, se han deslizado justamente en la hollada, en el que pudimos evidenciar que en la ciudad de La Paz, evidentemente, quizás habían contratos, dichos contratos de compraventa, pero al imposibilitarse, al haber un deslizamiento, como podemos ver en pantalla, porque la línea roja sigue subiendo, es decir, que los índices son muy altos, estamos muy propensos a que evidentemente muchas de las obligaciones que se contraigan queden imposibilitadas de cumplirlas. En la siguiente tabla podemos ver, por ejemplo, las características de los tipos de eventos más relevantes registrados en Bolivia. Tenemos, por ejemplo, dentro de la categoría biológica y dentro de la categoría de deslizamiento, tenemos, por ejemplo, la contaminación,
la epidemia, que ahora ya es una pandemia que la estamos viviendo justamente del COVID-19, plagas, tenemos deslizamientos, aluviones y demás. ¿Qué hace? Que evidentemente cada región, cada comunidad, cada departamento, municipio, esté latente todos estos tipos de riesgos. Por ejemplo, dentro de lo que respecta justamente a los deslizamientos, podemos encontrar 409 casos de deslizamientos dentro de lo que respecta justamente en la ciudad de La Paz. Son muchos casos de derrumbamientos que nos dan a pensar y entender a cada uno de nosotros qué ha pasado si es que no existían contratos. Bajo ese modelo, justamente podemos ver acá un número total de registros de inundación que se han reportado hasta el año 2012, donde podemos ver que tenemos de 39 a 61 inundaciones en los lugares que están marcados en rojo. En los lugares que están marcados en verdes, de 0 a 3 inundaciones. En los lugares que están marcados con colores naranjas y amarillos, tenemos incluso de 22 a 38 inundaciones. Esto nos da a entender justamente que vivimos nuevamente, valga la redundancia, en una sociedad de riesgo, de peligro. En cualquier momento pueden sobrevenir hechos imprevisibles, irresistibles, que no lo puede controlar el hombre. Asimismo, podemos ver un número de deslizamientos que se han registrado de 1970 al 2021. Dichos deslizamientos, como podemos ver, existen hasta 200 deslizamientos en el departamento de La Paz. Entonces, se puede evidenciar que en el departamento de La Paz existen zonas, evidentemente, que el suelo no es estable. Asumiendo esto, dichas personas incluso realizan contratos de compraventa, de vender sus bienes, sus terrenos. ¿Qué pasa si una persona ya contrató, pero se registra un deslizamiento? De acuerdo con la doctrina, la ley y evidentemente la teoría Resperi Debitori, entonces se extingue la obligación, tanto para el deudor como también para la contraprestación. En este cuadro podemos ver lo que vienen a ser los resultados de análisis de los deslizamientos. Podemos ver acá que existen altos índices de deslizamientos en Bolivia, en los departamentos principalmente de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, donde tenemos un índice alto de que existan varios deslizamientos. Y esto nos debe entender nuevamente que existen varias imposibilidades que se van a cumplir en un futuro. Bueno, acá tenemos justamente el gráfico número 1, donde nos habla un porcentaje de la ocurrencia de desastres. Es decir, ¿qué desastres pueden existir en nuestra Bolivia? Desde la gestión 2018 a 2021. El más amplio fundamentalmente son las inundaciones. Después de ello, justamente le siguen las epidemias, las sequías, los derrumbes, los deslizamientos, conflictos civiles, que incluso esto estaría dentro de lo que respecta a la fuerza mayor. Recordemos la sentencia constitucional 186, quebrado 2012, que refería que cuando existe, por ejemplo, el caso fortuito fuerza mayor, en este caso fuerza mayor, hacemos alusión a los hechos de los hombres, hechos del príncipe, como lo bien refería el derecho romano. Dentro del mismo tenemos justamente a los conflictos civiles, pueden ser huelgas y demás, que van a imposibilitar el cumplimiento de una obligación, e incluso el granizo. ¿Qué puede hacer el granizo? Que se pierda justamente la cosecha o los elementos que sustancialmente se hayan plantado, ¿no? Y bueno, continuando con ello, es fundamental ver lo que ya hemos obtenido, ¿no? De toda esta investigación que hemos ido desarrollando en el transcurso de lo que respecta para este proyecto. Es por ello que de los resultados de la fase de investigación que podemos dar a conocer es que evidentemente vivimos en una sociedad de riesgo, donde el peligro es parte de la supervivencia del ser humano. Es por ello que incluso el autor Becker Ulrich refiere que vivimos en una sociedad de riesgo donde siempre estamos expuestos al peligro. Esto nos da a entender que debe haber mucha normativa. Por ejemplo, incluso en nuestro país, que regule exclusivamente qué pasa en caso de la pandemia, qué pasa en casos de caso fortuito, de imposibilidades en el cumplimiento. Es muy importante que la legislación lo regule, es totalmente fundamental. Es por ello que ahora tenemos algunas reflexiones realizadas por el grupo para determinar exclusivamente a qué conclusiones estamos llegando como grupo acerca de la aplicación de esta teoría de riesgo. Es por ello que nos gustaría mencionar a la autora Esther Yossi, que evidentemente nos señala que nos podemos dar de cuenta que una vez más la naturaleza está conquistando. Y justamente eso está en relación dentro de lo que respecta a la pandemia. Si bien el hombre cree que puede dominar la naturaleza, cree que puede controlarla, una vez más nos demuestra la naturaleza que pueden existir hechos
imprevisibles, irresistibles, que van a traer consecuencias jurídicas. Justamente esto estaría relacionado dentro de lo que respecta a los hechos jurídicos, ¿no? A su vez, es importante mencionar que como reflexiones, ¿no? Dentro de lo que respecta a esto, que a partir ya de la gestión 2020 se debe realizar una evaluación de todo lo que respecta a la pandemia, de todos estos aspectos que están ocurriendo, ¿no? Justamente en la actualidad, para determinar exclusivamente si cómo estos contratos van a ser tratados, cómo van a ser analizados, bajo qué perspectiva. Y justamente debe primar uno la buena fe, que se evidencien todos los requisitos para ver si se aplica o no la teoría del riesgo. Y justamente dentro del mismo es menester señalar el artículo 302, donde refiere que los contratos, su fin principal, el fin fundamental, es cumplir con la contraprestación. Es decir, que si un contrato no se cumple, estamos dentro de un contrato imperfecto, porque en realidad el fin fundamental de un contrato es que éste se cumpla, es que se cumpla la cláusula, evidentemente, que da lugar a la seguridad jurídica. Recordemos que nuevamente el fin fundamental del contrato es que las partes contratan para que éstas se obliguen a cumplirla, pero pueden existir imposibilidades, ¿no? Justamente allí podemos aplicar la teoría del riesgo. Dentro del mismo me gustaría mencionar justamente la sentencia constitucional 588/2015, que refiere que el incumplimiento del contrato vulnera principios. ¿Qué principios? El de seguridad jurídica, igualdad entre partes, entre congruencia y la congruencia fundamentalmente. Porque si no se cumple una obligación, si no se cumple una contraprestación, podemos entender que exclusivamente no se está cumpliendo el fin del contrato. ¿Y cuál es el fin del contrato? Su verdadero cumplimiento. Y si no se cumple, incluso estaríamos vulnerando varios principios del derecho. Primero, el principio de pacta sunt servanda, a lo que pactado las partes se obligan. Entonces, justamente la teoría del riesgo es excepcional, que va a aplicar en los contratos en casos de incumplimiento. Una vez llegados a este punto, nos gustaría justamente mencionar lo que viene a ser las conclusiones del presente trabajo. Como conclusión número 1, tenemos justamente a la sociedad del riesgo. Después de todo este análisis, queda totalmente comprobado que vivimos en una sociedad donde el peligro es parte del ser humano. Entonces, tal como refiere Nicholas Ullman, evidentemente tenemos que diseñar lo que viene a ser, ya sean elementos de jurisprudencia, doctrina y legislación fundamentalmente para combatir con estos problemas. ¿Por qué? Existe el riesgo. Nadie tenía tomado en cuenta lo que iba a pasar con la pandemia, que vendría una pandemia y que muchos contratos se han imposibilitado de cumplirse. Entonces, justamente debemos asumir que vivimos en una sociedad de riesgo y legislar todos estos tipos de aspectos, como ser el deterioro de la cosa, la imposibilidad parcial, imposibilidad total, deben estar regulados, quizá incluso en una normativa especial. Es por ello que justamente mencionamos que en nuestra legislación, bajo los artículos 379 al 383 y a su vez el 577 al 579, están en relación dentro de lo que respecta y afirma el autor Jorge Giorgi, porque refieren que la obligación puede quedar incumplida por uno, por causas imputables al deudor y por causas no imputables al deudor. Si el deudor tiene la culpa y este no cumple con la obligación, entonces la otra parte puede pedir el exigir el cumplimiento, resolver el contrato más la reparación de daños, pero también justamente aplica nuestra doctrina que evidentemente en caso de imposibilidad se extingue esta obligación y la contraprestación correlativa también se extingue. Ya no se puede exigir el cumplimiento de esta prestación. Como tercera conclusión, tenemos justamente a lo que respecta y lo que nos señala la autora Susana de Zuffman, dentro de su texto Civil Obligaciones, refiere que estamos ante un problema de riesgos continuos. Siempre vivimos en riesgo, siempre hay riesgo en nuestra sociedad. Es por ello que para determinar si estamos frente a una situación de riesgo, pero que nosotros podamos aplicar la teoría del riesgo, tenemos que tener en cuenta los siguientes presupuestos: que sea un contrato bilateral, que evidentemente la otra parte pueda cumplir con su obligación, que la otra parte se ve imposibilitada de cumplirla, que esa imposibilidad se deba a un caso fortuito hecho de la naturaleza o fuerza mayor hecho de un tercero, que la obligación sea ya sea de dar, de hacer o no hacer, porque también se aplica en las tres, y que esa imposibilidad sobrevenga después de lo pactado en el contrato. Es decir, que no sea antes de lo que se está pactando. El contrato debe hacerse específicamente después. Queda totalmente claro
que nuevamente el hombre, aunque piense que éste quiere dominar la naturaleza y piense que ya tiene todo a control, es menester y necesario señalar que muchas veces nuestra legislación, la doctrina, la jurisprudencia, tiene que crear un amplio margen de regulaciones para estos aspectos, porque nos van a servir sustancialmente para su respectivo desarrollo. Es por ello que podemos decir que el hombre creyó que con la razón dominaría la naturaleza y la transformaría sometiéndola, pero en realidad la naturaleza nos demuestra una vez más que quien tiene el dominio es ella misma. Es por ello que hoy hemos hablado acerca de la teoría del riesgo. Muchas gracias por acompañarnos.